¿Cómo están, gente de YouTube? Espero que estén muy pero muy bien. El día de hoy voy a terminar con la tercera parte de esta lectura de este grandioso libro que se llama El Tao de Warren Buffett, La sabiduría de un genio. Nos habíamos quedado en la regla número 80 y vamos a continuar con la regla número 81. Espero disfruten esta tercera y lo que a mi parecer será la última parte de este libro. Es un resumen, gente, no se les olvide, es un resumen y espero les guste. Vamos a ello. Número 81. Simplemente intentamos ser temerosos cuando los otros son codiciosos y codiciosos solo cuando los demás se muestran temerosos. Recuerde, cuando los precios se van por las nubes es el momento de decir adiós, pero cuando los precios caen, ha llegado la hora de hacer una llamada a la gente de bolsa. En un mercado alcista, los inversores se muestran codiciosos y disparan más y más el precio de las acciones, lo que atrae cada vez a más personas. En estas situaciones, Warren se asusta y se mantiene alejado del mercado. En cambio, en un mercado a la baja, los inversores se muestran temerosos porque nadie quiere quedarse con las acciones. Por eso las vende como posesos, sin plantearse el valor económico subyacente a largo plazo de los negocios. En tales circunstancias, Warren se comporta codiciosamente y compra todos esos fantásticos negocios que siempre había soñado poseer, temeroso de la codicia de los demás, codicioso con el temor. ¿Cuándo vender? ¿Cuándo retirarse? Número 82. Cuando te encuentras en un hoyo, lo más importante es no seguir cavando. Si estamos en una mala inversión, lo peor que podemos hacer es seguir metiendo dinero. Aunque retirarse sea doloroso, a la larga es mucho más rentable dejarlo y reducir las pérdidas antes de que las cosas lleguen a cero. A principios de los 80, Warren invirtió fuertemente en la industria del aluminio. Fue un error y cuando se dio cuenta dejó de cavar y salió. Hay que tener el valor de admitir que nos hemos equivocado y hacerlo antes de que la fortuna nos susurre al oído que estamos arruinados. Número 83. Si aciertas a la primera, no sigas intentándolo. Warren siempre va a la búsqueda de excelentes negocios que adquirir y, una vez los compra, los conserva mientras observa cómo los precios de las acciones suben a la par que los ingresos. Si ha hecho una buena inversión en un excelente negocio, es mejor que disfrute del logro antes que vender el negocio por unos beneficios modestos y buscar otra empresa en la que invertir. Por eso es tan importante saber distinguir los negocios excelentes, para saber cuándo te has topado con uno. Pero si se encuentra frente a un negocio mediocre y sin una expectativa económica favorable a largo plazo en su haber, lo mejor es seguir los consejos de Bernard Baruch, el Warren Buffett de su tiempo, que, cuando le preguntaban cómo se había hecho rico, respondía con una sonrisa maliciosa: siempre vendí demasiado pronto. Número 84. Compro acciones cuando los lemmings van en dirección contraria. Warren Buffett, Warren Buffett sabe que el momento de comprar un negocio es cuando todos los demás lo están vendiendo y no cuando todos los demás compran. Todas las grandes adquisiciones de Buffett se han producido en épocas difíciles. Le gusta comprar entre sombríos presagios. Tras haber estudiado el mundo de los negocios, conoce cuáles de ellos sobrevivirán a las adversidades que los han llevado al borde del abismo y cuáles seguirán precipitándose hasta hundirse en el olvido empresarial. Sus mejores trofeos proceden de la crisis en 1966, cuando adquirió títulos de Disney; de 1973, cuando compró acciones de The Washington Post Company; de 1981, cuando entró en General Foods; de 1987, cuando invirtió en Coca-Cola; y en 1990, cuando lo hizo en Wells Fargo. Número 85.
La mayoría de personas se interesa por los valores cuando todos los demás muestran interés también, pero el momento de hacerlo es cuando a nadie le interesa. No se puede comprar lo que está en Goa y abrirse camino. Los inversores despiertos huyen de las acciones de moda y de la histeria colectiva que les rodea, ya que esa fama normalmente catapulta los precios. Si le interesa echarle el guante a una empresa, espera que cambie el ciclo y deje de estar de moda. Entonces conseguirá el mejor precio y el mejor potencial de aumento. Por eso le gusta tanto a Warren los mercados a la baja. Tiene un ojo puesto en determinadas empresas, en maravillosos negocios que compraría de inmediato si pudiera hacerlo por un precio justo. De hecho, si analiza la cartera de Berkshire, observará que todas las empresas en las que posee acciones fueron adquiridas durante desplomes bursátiles o en un momento en que la empresa en cuestión no era precisamente un caramelito. Se hizo con los títulos de The Washington Post Company, Coca-Cola, Disney, American Express, General Foods, Wells Fargo, Interpublic Group y Heinco. Cuando el mercado caía o cuando la empresa había perdido los favores del resto de la comunidad inversora. Número 86. No entramos en las empresas con intención de realizar grandes cambios. Esa estrategia no funciona en los negocios mejor que en los matrimonios. Un gran negocio genera grandes resultados independientemente de quien esté al mando. Del mismo modo que un negocio corriente dará resultados mediocres aunque tenga al frente al mejor de los directores. A la hora de invertir, elija los grandes negocios y descarte los mediocres aunque estén dirigidos por genios. Los fabricantes de automóviles y aviones siguen y seguirán teniendo problemas década tras década a pesar de los excelentes gestores que han dirigido estas empresas. Número 87. El riesgo viene de no saber lo que se está haciendo. En la estrategia de comprar acciones caídas en desgracia, si no se tiene la clarividencia necesaria para establecer la situación económica a largo plazo de la empresa, se estará entrando en un terreno peligroso, porque no hay manera de saber si se ha pagado demasiado hasta que ya es tarde. Asumir que, te, asumir que se está invirtiendo dinero es la única manera de evitar ese riesgo. Como dice Warren, nunca compro nada a menos que pueda escribir una página entera con los motivos que me llevan a hacerlo. Podría equivocarme, pero sabría qué responder a la pregunta: ¿por qué voy a invertir hoy 3.200 millones de dólares en The Coca-Cola Company? Si no puede responder a una pregunta así, mejor no invierta. Si puede contestar y lo hace unas cuantas veces, podría conseguir mucho dinero. Las preguntas nos obligan a pensar y las respuestas nos dicen si hay que actuar. El truco no es tanto encontrar la inversión adecuada como haber encontrado la respuesta acertada a la pregunta acertada. La regla es sencilla: los bancos de inversiones nunca ofrecen duros a 4 pesetas la bolsa así. Número 88. El mejor momento para comprar es, en este caso, la semana que no tiene jueves. Warren se refiere a las ofertas públicas iniciales sobre títulos o bonos de empresas a través de bancos de inversiones, porque se figura que el banquero que se encarga de la venta ya le habrá puesto un precio ventajoso al asunto. En estos casos no hay posibilidad de que el inversor vaya a obtener un precio de ganga. Por este motivo, Warren se ha mantenido al margen de las OPI desde los inicios de su carrera como inversor. Warren prefiere esperar hasta que los valores haya circulado un tiempo y la miopía del mercado de valores haya tenido la oportunidad de equivocarse en el precio a la baja. La regla es sencilla: los bancos de inversiones nunca ofrecen duros a 4 pesetas, la bolsa sí. Número 89. También creemos que la veracidad nos beneficia como gestores. El director ejecutivo que engaña a otros en público podría llegar a engañarse a sí mismo en privado. Número 90. Lo que no vale la pena hacer, no vale la pena hacerlo bien. Número 91. Un buen historial de gestión dice más sobre el tipo de barco que es tu negocio que lo bien que sepa remar. Si se encuentra alguna vez en un buque con vías de agua permanentes, la energía que dedique a cambiar de flota será más productiva que la que dedique a tapar agujeros. Ni el mejor jinete del mundo ganaría una sola carrera montando un caballo cojo.
pero hasta un jinete mediocre puede ganar carreras si se monta en un campeón. Cuando acabe los estudios, dé el salto y empiece a trabajar para una empresa con una buena situación económica subyacente, ya que independientemente de su nivel de ambición, la buena marcha económica del negocio siempre irá a su favor y acabará saliendo más rentable. Si ya trabaja en un negocio con una excelente situación económica, sea muy cauto si se decide a abandonar el buque, ya que lo que parece un mejor trabajo podría ser en realidad ese barco con vías de agua perpetua sobre el que advierte Warren, en el que poco importa lo duro que se reme, nunca irá a parar a ningún lado. Errores de los que hay que huir. Número 92. Nunca miramos atrás simplemente. Nos imaginamos que queda tanto por delante que no tiene sentido pensar en lo que podríamos haber hecho. Carece de importancia, solo se puede vivir hacia adelante. Warren nunca hace demasiado caso de las lamentaciones de la vida, los negocios y las inversiones. En el mundo de la inversión siempre hay alguna ganga que no supo ver, alguna acción que no sube y que no nos pertenece. Si ha vendido títulos y después han seguido subiendo, podría pasarse meses mortificándose. Si no los ha vendido y el precio se hunde, podría pasarse meses mortificándose y mortificando a los demás. Lo mismo puede decirse de las decisiones empresariales. Si toma 100 decisiones y en 10 de ellas le sale el tiro por la culata, podría acabar obsesionándose en los errores hasta el punto de desatender las nuevas decisiones que le aguardan. En el mundo de la inversión, cada día trae puntualmente su propio lote de nuevas oportunidades. No tiene por qué estancarse en los errores del pasado, más de lo necesario, para aprender las correspondientes lecciones. Lo que tiene que hacer es aplicar las lecciones aprendidas a los problemas de hoy. En el juego de la inversión habrá cometido incontables errores por omisión, y ninguno de ellos hundirá. Son los errores cometidos en el fragor de la batalla los que debe vigilar, y estos se encuentran en el camino por venir. Número 93. Quiero ser capaz de explicar mis errores, lo que significará que solo haré aquello que comprenda del todo. Si no comprende lo que hace por lo que hace, el enfoque correcto hacia los negocios no es el intuitivo, es una mezcla de racionalidad y temperamento adecuado. La ignorancia es mejor, la ignorancia es el mejor de los estados, a menos que seas inversor, en cuyo caso pasa a ser una pesadilla. Si quiere ser capaz de explicar en qué se ha equivocado, necesita poder explicarse en qué ha acertado. Y, en primer lugar, por qué lo ha hecho. Necesita saber distinguir un buen negocio de uno malo y determinar si el precio de una empresa está por debajo o por encima de su valor. Si no puede, lo primero que debería hacer es buscar a alguien que pueda hacerlo por usted. De lo contrario, lo único que hará es lanzar los dados a un tablero en que las posibilidades siempre juegan en su contra. Número 94. Si no se cometen fallos, no se pueden tomar decisiones. Cuando Seymour Cray, el brillante creador del superordenador Cray, le preguntaron qué le distinguía de los otros ingenieros, respondió que era su predisposición a aceptar los errores como parte del proceso experimental. Cray comentó que los otros expertos lo hubieran dejado tras el tercer intento, pero que él sigue y sigue intentándolo hasta conseguirlo, aunque le cueste 100 errores. El camino que lleva al éxito normalmente está asfaltado de un sinfín de errores, así que es mejor aprender a convivir con ellos. Y si no le gusta hacer de guía, siempre puede seguir a alguien. Nuestro círculo de competencia. Número 95. La inversión debe tener una base racional. Si un negocio no se comprende, mejor abstenerse. Para Warren es imprescindible comprender todos y cada uno de los negocios en los que invierte. Esta quizás sea la principal clave de su éxito. Nunca invierte en lo que no entiende. Este principio le ha llevado a mantenerse alejado significativamente de las empresas del boom tecnológico, ya que no entiende lo que hacen. Se mantiene alejado de sectores que cambian rápidamente y que por tanto son imprevisibles. Prefiere lo seguro, un negocio que comprende y que se vende a un precio atractivo. Prefiere dejar el porqué de dados a otros inversores. Esta lógica ha salvado a Warren de aventurarse en burbujas tecnológicas como la de Internet en su día.
Racionalmente no podía entrar en un negocio en el que quizás nunca ganaría ni un céntimo, ni comprar en un PER 40 una empresa que quizás se vuelva obsoleta en la próxima revolución tecnológica. Digamos, por ejemplo, que hoy tiene la posibilidad de adquirir la empresa Yahoo en su totalidad por 4.400 millones de dólares con unos ingresos anuales de 1.800 millones. Daría si quiero, esos mismos 4.400 millones se pueden invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años y conseguir sin riesgo 2.200 millones de beneficio. ¿Cuál de los dos negocios parece mejor inversión? ¿Cuál se parece más a los juegos de azar? ¿Cuál comprende y cuál no comprende? ¿Cuál es lógico y cuál no desde un punto de vista racional? Yahoo podría formar parte de la historia olvidada de la fiebre tecnológica en 10 años, pero Estados Unidos debería conservar su fortaleza para entonces. Como ve, no es tan difícil pensar con Warren Buffett. Número 96. Si comprende una idea, exprésela para que los demás te entiendan. Este es el método de Warren para comprobar si realmente entiendes un negocio antes de invertir en él. Si no es capaz de explicarlo a otra persona es porque realmente no le comprende. Nunca invertiría en una empresa que no acaba de entender y tampoco debería hacerlo el lector. Para poder expresar una idea con facilidad se requiere cierto grado de comprensión, un aspecto muy positivo cuando de lo que se trata es de invertir, porque obliga a investigar antes de comprar. La regla de Warren es sencilla, si no eres capaz de explicarlo, no inviertas. Número 97. Si necesitan mi ayuda para dirigir la empresa, probablemente tengamos un problema. Número 98. Nuestro método es muy sencillo. Simplemente intentamos comprar a precios interesantes negocios con una situación económica subyacente buena o excelente, dirigidos por personas capaces y honradas, ni más ni menos. Para saber si un negocio tiene una situación económica subyacente buena o excelente es necesario entender ese negocio. Para saber si está dirigido por personas capaces y honradas hay que entenderlo. Para valorar si se vende a un precio interesante también hay que conocerlo. Comprender los negocios es una de las claves del éxito de Warren. Si no los entendiera no podría determinar si su situación económica a largo plazo será buena, si, si está dirigida por personas capaces y honradas y si el precio de venta resulta atractivo. Los negocios que Warren entiende son los que atrae hacia su círculo de competencia. Todos los que no comprende quedan fuera de ese círculo y deberían ser propiedad de otras personas. Número 99. Si no encontramos lo que buscamos en el círculo de competencia, no lo agrandamos, esperamos. No lo agrandamos, esperamos. Warren confía en su círculo de competencia a la hora de invertir. Si una empresa queda dentro de ese círculo, podría adquirirla si el precio de venta es el correcto. Si no está dentro del círculo, ni se lo planteara. Recuerde que su estrategia consiste en comprar negocios que no estén de moda y cuya situación económica subyacente conozca lo suficientemente bien como para determinar qué perspectivas de futuro le aguardan. Y eso no lo puede hacer con un negocio que no conoce. Si no puede encontrar un negocio que conozca y que se venda a un precio atractivo, esperará y esperará hasta que aparezca uno. En 1967 escribió a sus socios inversores para decirles que les devolvería el dinero porque cada vez era más complicado encontrar negocios que entendiera y que se vendieran a precios atractivos. Se mantuvo fuera de juego hasta 1973, cuando el mercado de valores al pleno sufrió un colapso y de repente hasta las mejores empresas se vendieron a precios de saldo. En el juego de la inversión vale la pena ser tosudo, paciente y tener principios a la hora de escoger una empresa en la que invertir. Si elige la empresa inadecuada al precio adecuado, pinchará. Si elige la empresa adecuada al precio inadecuado, pinchará. Hay que elegir la empresa correcta y al precio correcto para poder ganar. Y para lograrlo a veces no queda más remedio que esperar y esperar. Puntos suspensivos. Junto a Warren, la paciencia en este juego es un triunfo. Número 100. Cualquier negocio ansiado por el líder, por más descabellado que sea, pronto dispondrá de estudios en que apoyarse preparados por sus subordinados.
Warren consulta el espejo cuando quiere consejos. Es más rápido, sale más barato y tenga razón o no, todo conduce a la misma decisión brillante. Si no puedes ser tu jefe en el trabajo, al menos deberías intentar serlo en tu vida. Número 101. En el mundo de los negocios se ve mejor a través del retrovisor que del parabrisas. En el mundo de los negocios lo ideal es ver las cosas con retrospectiva. El futuro, al contrario, aguarda siempre oculto en un entorno en constante cambio. Es difícil ver a dónde te diriges si no puedes ver la carretera que tienes adelante. Ese es uno de los motivos por los que Warren siempre se ha mantenido al margen de los valores tecnológicos. Simplemente no tiene ni idea del aspecto que presentará la carretera en el futuro y tampoco asegura la tiene, la tiene su mejor amigo, Bill Gates, un hombre que algo sabe sobre tecnología. Por eso Warren se limita a los productos probados y comprobados, porque puede ver cuál será su futuro en 15 años. ¿Va a dejar de afectarse la gente o a dejar de beber Coca-Cola? Quien no necesita un seguro de coche. Desapare- ¿Desaparecerán los chicles? ¿Pasará de moda ir a una heladería con los niños durante las tardes más calurosas? Es muy improbable. A Warren no le interesan los productos que tienen el parabrisas sucio, sino los que dejan contemplar el camino que tienen delante. Estos productos le permiten determinar el valor económico de la empresa a largo plazo, y si el miope mercado de valores ha infravalorado sus acciones. Número 102. Me despiertan muchas sospechas las personas que son muy buenas en algún negocio. También podrían ser buenos deportistas o buenos artistas, y empiezan a dar consejos a todo el mundo sobre cualquier cuestión. En cuanto a nosotros, si pensáramos que porque ganamos mucho dinero vamos a dar mejores consejos universales, estaríamos locos de atar. Rose Blumkin murió siendo más rica que cualquiera de los reyes de Wall Street, educados en Harvard, y no sabía leer ni escribir, pero sí sabía todo lo que tenía que saber para sacar beneficio comprando y vendiendo muebles. De hecho, era más barato ir a comprar mobiliario a Omaha y enviarlo a mi casa de San Francisco que comprarlo en el mercado local. Cuando le pregunté cómo podía ganar tanto dinero vendiendo tan barato, me contestó que el secreto estaba en comprar. Si conseguía los productos a un precio lo suficientemente bajo, podría venderlos a un precio menor al de la competencia y a pesar de todo tener margen. ¿Cómo lo hacía para conseguir siempre el precio más bajo? Sus competidores compraban a crédito y acababan pagando el precio total, mientras que ella pagaba en efectivo, en grandes cantidades y siempre conseguía un gran descuento. También era propietaria de los edificios, de modo que no tenía que pagar alquiler, lo que reducía aún más los costes. Y sí, es cierto que no sabía leer ni escribir, pero ¿cómo contaba el dinero? La moraleja es en este caso la siguiente: limítate a lo que conoces y nunca te llamarán tonto. Hasta puedes acabar siendo rico aunque seas analfabeto. Número 103. La economía no forja a los inversores, se forjan ellos mismos. Serán ellos mismos quienes se forjan a fuerza de saltar de un título a otro, pagar precios astronómicos por empresas que ni siquiera tienen la esperanza de apoyar los precios de sus acciones en el mercado con ingresos reales. Será el sangrado constante que suponen los costes de las transacciones a que someten los supuestos agentes a sus clientes para ayudarles a que no se hagan ricos, o la negativa de los inversores a hacer los deberes sobre sus inversiones, lo que significa que comprarán a ciegas, basándose en la notoriedad y no en aspectos fundamentales. Será el sabor del dinero fácil y rápido que se obtiene especulando, lo que hará que se enreden en importes cada vez mayores hasta contraer demasiadas obligaciones financieras. Serán los mismos inversores a su pánico a ser los últimos en irse de la fiesta, lo que provoca que se desembaracen de los títulos a precios ridículos. Será el caer víctimas de la inversión emocional en vez de adoptar la visión racional de estar adquiriendo intereses fraccionados en distintos negocios. Será su miope búsqueda de beneficios rápido lo que les cegará.
y no dejará ver la situación económica de las empresas a largo plazo. Esas son las cosas que arruinarán a un inversor, no los cambios porcentuales del Producto Interno Bruto, ni del índice de precio al consumo o el Banco Central de turno y su subida de los tipos de interés en un cuarto punto. El precio que se paga. Número 104. Por alguna razón las personas que prestan más atención al precio que al valor, el precio es lo que se paga, pero el valor es lo que se obtiene a cambio. Pagar más y conseguir menos o pagar menos y conseguir más. El secreto del juego es pagar siempre menos y obtener más. Número 105. Todo lo que sube no tiene necesariamente por qué bajar. Warren dijo esto refiriéndose al precio de las acciones de Berkshire Hathaway, que habían subido de $19 acción en 1965 a $95.000 acción en 2006. Una empresa con un valor intrínseco en expansión, como por ejemplo Berkshire Hathaway, puede ver cómo el precio de sus títulos sigue subiendo y subiendo ininterrumpidamente. Número 106. La clave está en que el mercado de valores se limita a poner precios, así que está ahí para ayudarte, no para darte lecciones. Para Warren, el mercado de valores no está más que en un lugar donde se pone precio a las acciones de las empresas basándose en sus perspectivas económicas a corto plazo, lo que implica que algunos precios a veces se salgan de madre respecto a la situación a largo plazo de los negocios. En ocasiones estas oscilaciones de los precios a corto plazo hacen que los precios de las acciones se sitúen muy por debajo del valor económico del negocio a largo plazo, del mismo modo que a veces lo empujan muy por encima de ese valor económico a largo plazo. Como regla general, el mercado de valores tiende a sobrevalorar los títulos. Warren los adquiere cuando los precios bajan por debajo del valor económico de la empresa a largo plazo. Después espera a que las fuerzas equilibradoras del mercado aumenten los precios otra vez y estos vuelvan a sobrevalorarse. Si consigue hacerse con un negocio excepcional cuando los precios son baratos, conservará el negocio y dejará que los ingresos retenidos se acumulen y aumenten su valor económico a largo plazo, lo que, llegado el momento, incrementará el precio de las acciones. Con el paso del tiempo, la fortaleza económica de los negocios excepcionales corregirá cualquier error de infravaloración a corto plazo que cometa el mercado, porque un negocio vale lo que vale a largo plazo, independientemente de la miopía crónica del mercado de valores, y usted no el, y usted, no el mercado de valores, es quien controla qué y cuándo comprar. Número 107. Al principio los precios se basan en cuestiones fundamentales, luego con el tiempo los empuja a especulación. Es una vieja historia. Lo que el sabio hace al principio, el necio lo hace al final. Los sabios compran cuando los fundamentos de los negocios están a favor. De esa forma conservan un margen de seguridad en caso de que los precios experimenten una caída. El tiempo es, además, arriesgo de esos aspectos fundamentales, ya que tarde o temprano los precios se corrigen para reflejar el valor económico fundamental de los negocios a largo plazo en función de los ingresos que podrán generar. Cuando la especulación entra en acción, esos aspectos fundamentales se tiran por la ventana y la subida de precio incita a comprar más y más. Los inversores sabios saben que con el tiempo la única demanda real es la fundamental, así que cuando acaba la demanda especulativa, que siempre acaba, el precio caerá hasta reflejar esa demanda fundamental que en ocasiones dista mucho de las cimas alcanzadas con la especulación. Si se encuentra especulando y todavía conserva acciones, cuando los precios empiezan a caer, no tendrá más que mirarse al espejo para encontrarse en necio. Número 108. El partido más inteligente que se pueda tomar en una guerra de pujas es el perdedor. Una guerra de pujas implica que el precio va a subir y subir sin parar, espoleado por ambos bandos, lo que traduce en un rendimiento del capital invertido cada vez menor. Cuanto más suba el precio, menos bueno empezará a ser el negocio. Y si realmente se dispara, puede acabar siendo un negocio muy malo.
El problema de entrar en este tipo de guerras es que la emoción de la competición puede sustituir al pensamiento racional, y un director ejecutivo con un gran ego puede acabar pagando un precio indecentemente alto con el dinero de sus accionistas. Siempre es más fácil pagar más de la cuenta por algo cuando el dinero no es el propio, y nadie se hace rico nunca pagando demasiado. Número 109. Siempre hay una aguja al acecho de cada burbuja, y cuando ambas finalmente se encuentran, una nueva hornada de inversores aprende lecciones muy antiguas. El frenesí especulativo tiene lugar cuando el público general se lanza a la caza de títulos. La gente observa cómo suben los precios y quiere entrar para ganar dinero fácil. Se produce un sonado aproximadamente cada 30 años, normalmente coincidiendo con el desembarco de alguna nueva tecnología. En los últimos 100 años ha pasado con la radio, los aviones, los coches, los ordenadores, la biotecnología e Internet. Los precios de las acciones reflejan más bien la pasión propia de los juegos de azar que el valor subyacente de las empresas. Warren ha salido de todas las burbujas desde que empezó a invertir. Para él, esos precios se pagaban basándose en supuestos ingresos futuros que podrían no aparecer y, en muchos casos, no aparecieron. Cuando los beneficios no se materializan, la esperanza que sostiene la escalada de precios se desvanece. Las fuerzas de la gravedad actúan y todo se derrumba. A veces, a veces a una velocidad sorprendente. Número 110. Nunca intento ganar dinero en el mercado de valores. Compro pensando que podrían cerrarlo al día siguiente y no volverlo a abrir en 5 años. Warren compra el planteamiento de adquirir parte de un negocio. El mercado de valores a veces le permite hacerlo a un coste por debajo del valor que tendría todo el negocio si se vendiera a un comprador privado. Warren no entra a jugar en el mercado de valores, eso lo hacen entidades financieras que son tan cortas de vista que están dispuestas a ignorar la situación económica de una empresa a largo plazo en esa búsqueda interminable del billete fácil, de la gloria de ser nombrado y el fondo de inversiones del año. Si se compra la empresa correcta al precio correcto, lo único que sucederá es que subirá el valor del negocio, lo que le hará cada vez más rico a medida que el precio de las acciones se incrementa para reflejar el valor subyacente del negocio. Pero ojo al detalle. Si el mercado de valores cerrara durante 5 años, ese valor subyacente seguirá subiendo igualmente. El mercado de valores no es más que un lugar donde obtener una cotización sobre lo que se considera que vale la empresa a corto plazo. Si posee unos títulos desde hace 5 años, poco importa el valor que haya asignado al mercado durante los años 1 a 4. Solo importa realmente en el momento de vender. Número 111. El mercado de valores es un juego de strikes no declarado, pero no hace falta golpearlo todo, basta con esperar tu turno de lanzamiento. El problema si eres un gestor financiero es que tus fans no paran de gritar bate abajo. Los gestores financieros son básicamente esclavos de las cifras trimestrales y anuales. Si han tenido un mal trimestre, pierden clientes. Y si han tenido un mal año, pierden muchos clientes. Así que los gestores de fondos acaban siendo esclavos de los deseos de sus clientes de ganar dinero a corto plazo, lo que les obliga a entrar en este tipo de juego y a golpear cualquier pelota que pase por delante. Si no lo hacen, los clientes los echarán a la calle y pondrían en su lugar a otros que sí lo hagan. Los gestores financieros se contratan para que apuesten dinero a corto plazo en acciones que podrían subir en los próximos años 3 a 6 meses, sin que la situación económica a largo plazo de un negocio tenga ni de lejos la importancia que tiene la tendencia a la fluctuación en el precio de las acciones. Esta obsesión por las fluctuaciones de los precios a corto plazo provoca toda suerte de errores de apreciación en lo que respecta a valor económico de las empresas a largo plazo. Y Warren se aprovecha de estos errores. Si los gestores de los grandes fondos no estuvieran tan preocupados por el dinero fácil, Warren nunca podría haber realizado todas estas excelentes adquisiciones sobre las que ha construido su carrera. De modo que si el lector quiere ganar mucho dinero en el mercado de valores, lo mejor es que se aleje de los gestores profesionales y que aprenda a aprovechar su estrategia financiera miope para beneficiarse de los errores de cálculo a largo plazo. Número 112. La historia nos enseña que no aprendemos de la historia.
Las personas continúan cometiendo los mismos errores en el mercado de valores una vez tras otra. Pagan demasiado, pagan demasiado por un negocio con la esperanza de ganar dinero con las fluctuaciones del precio a corto plazo de las acciones. Este error habitual afecta a todo el mercado y lo perpetúan los gestores de fondos de inversión en un intento de satisfacer a su público corto de vista. Warren se ha hecho de oro explotando esta falta de visión inherente al sistema y los errores a la hora de apreciar el valor económico a largo plazo de las empresas. La lección que enseña la historia y que nadie parece dispuesto a aprender es que cuando el precio de las empresas se dispara más allá de su valor económico a largo plazo, como ocurre con frecuencia en un mercado alcista, cualquier cambio de dirección imprevisto del viento de las expectativas puede provocar una caída repentina y violenta que barra del mapa a los inversores que pagarán los precios más altos en la puja. Cuando los precios se elevan tanto, Warren prefiere alejarse del mercado. Cuando caen, Warren vuelve a interesarse por comprar. Y si la caída es importante y la empresa adecuada, se decide a comprar. Número 113. Considera las fluctuaciones del mercado un amigo más que un enemigo. Aprovéchate de la histeria en vez de participar en ella. El mercado de valores es una bestia que ignora el valor a largo plazo de las empresas y solo comercia con sus perspectivas a corto plazo. Las malas perspectivas a corto plazo se traducen en una caída drástica de los precios de las acciones al tiempo que se pasa por alto el potencial a largo plazo de los negocios. Este hecho crea oportunidades de compra con buenas perspectivas económicas a largo plazo, a pesar de la existencia de algunos problemas a corto plazo. Hay que alejarse de las empresas cuando los necios se abalanzan sobre ellas y disparan el precio, y hay que comprar cuando los necios salen en bandada dejando los precios a la baja. Algunos de los ejemplos más claros que permitieron a Warren beneficiarse de las fluctuaciones del mercado se produjeron en la crisis de 1973-1974, cuando compró títulos del Washington Post por el valor de 10 millones de dólares, que ahora valen 1.500 millones, o durante el desastre de 1987, cuando empezó a adquirir títulos de Coca-Cola por un valor de 1.000 millones de dólares que actualmente valen 8.000, o durante la recesión de la banca que le permitió adquirir 400 millones de dólares en acciones de Wells Fargo que ahora superan los 1900. Las fluctuaciones del mercado de valores han sido muchas y muy beneficiosas para Warren. Número 114. Las grandes oportunidades de inversión se presentan cuando las mejores empresas se ven afectadas por circunstancias especiales que provocan una valorización errónea de sus acciones. Warren aprendió que las grandes empresas ocasionalmente cometen errores solventables que a corto plazo hunden los precios de sus títulos. Cuando esto sucede, las acciones dejan de reflejar el valor a largo plazo del negocio. La clave en estos casos radica en poder predecir si el error es sustentable. Por eso es tan importante conocer la naturaleza económica del negocio en el que se invierte. La inversión inicial de Warren en Geico, la compañía aseguradora de automóviles, se produjo cuando la empresa estaba al borde de la insolvencia. Contaba con una excelente franquicia como productor de bajo coste, pero en una pugna por ampliar el negocio dejó que la disciplina de aseguramiento practicada hasta entonces se relajara hasta el punto de asegurar a cualquiera en cualquier lugar sin aumentar sus precios para compensar los riesgos. La empresa empezó a perder dinero a manos llenas. Warren sabía que si regresaba al concepto básico del negocio no solo sobreviviría, sino que además prosperaría. Y así fue, convirtiendo la inversión de 45 millones de dólares de Warren en 2.300 millones en los siguientes 15 años. Warren supo ver que Geico había cometido un error subsanable que, una vez resuelto, no afectaría negativamente a las perspectivas económicas a largo plazo de aquel gran negocio. El mercado de valores en su miopía solo vio el error. Número 115. La incertidumbre es en realidad amiga del inversor a largo plazo. La incertidumbre en el mercado de valores genera miedo, y el miedo da lugar al pánico, que arrastra los precios a la baja independientemente de las perspectivas económicas de una empresa a largo plazo. Esta reacción en cadena da lugar a oportunidades de compra si el valor económico del negocio a largo plazo supera el precio de venta, porque es la situación económica futura del negocio lo que provoca que le
que los precios de las acciones vuelvan a estar en línea con la realidad de la empresa. Los excelentes conocimientos de Warren sobre la perspectiva a largo plazo de un negocio le permiten estar seguro de que empresas volverán a subir cuando los inversores siguen inmersos en la incertidumbre. Número 116. Son muchos en Wall Street los que consideran que las empresas de las acciones no son más que la materia prima con la que comercian. Los gestores financieros profesionales tienen tendencia a no mirar las empresas ni los valores como empresas, sino como números animados en una pantalla a través de la cual pueden apostar. Warren hace, Warren hace su agosto a costa de estos jugadores, cuando venden un negocio a precios desorbitados y arrastran a la baja el precio por acción hasta el punto de que resulta barato en comparación con el valor económico a largo plazo del negocio subyacente. Esta estrategia más propia de Las Vegas se viene produciendo desde los inicios de los mercados de valores. A la gente le gusta apostar, así de simple, porque hace que la vida sea más divertida. Los títulos permiten pedir dinero prestado, muchísimo dinero para luego apostar. Lo que es estupendo si el resultado te sonríe, pero nefasto si va en tu contra. Eso explica que se produzcan semejantes oscilaciones en los precios. A veces los gestores financieros deben salir independientemente de las acciones. Como dijo Warren en una ocasión, pensemos en el mercado de valores como en un cine en llamas, en el que la única manera de dejar el asiento es conseguir que otra persona lo ocupe, y eso no es fácil. Aunque esta situación, por supuesto, crea oportunidades de compra para aquellos que conocen el verdadero valor a largo plazo de las empresas. Número 117. De poco sirve el talento o el esfuerzo, algunas cosas solo necesitan tiempo. No puedes tener un hijo en un mes embarazando a 9 mujeres. Se necesita tiempo para que el valor de un negocio sea creciente. No sucede de la noche a la mañana. Del mismo modo que los niños necesitan tiempo para convertirse en adultos, los negocios necesitan tiempo para hacer crecer su valor. Con paciencia un gran negocio se convierte, llegado el momento, en una suma nada desdeñable. Cuando Warren invirtió en el Capital Cities ABC Corporation, pagó un precio de $17,25 por acción en 1986. No pagó ni de más ni de menos, pagó lo que valían. Pero con el tiempo el valor subyacente de las empresas creció y con el precio de las acciones hasta alcanzar los $127 por acción en 1995, lo que equivale a un rendimiento del capital invertido del orden de un 24% anual. Lo mismo sucedió en Heinco, que necesitó 15 años para que el valor subyacente al negocio convirtiera la inversión inicial de $45 millones en 2.300 millones, el equivalente a un índice de crecimiento anual del 29%. Los grandes negocios con el tiempo crecen de verdad y enriquecen a los accionistas, pero se necesita algo más de un mes. Número 118. Si la historia pasada fuera lo único de que disponemos para jugar, los más ricos serían los bibliotecarios. Conocer el pasado del mundo del negocio es importante para entender qué puede pasar, pero no enseña qué va a pasar ni cuándo va a pasar. Por ello se necesita un poco de previsión por parte del inversor. Warren ha intentado predecir el futuro limitándose a invertir en empresas cuyos productos no sufren cambios con el tiempo. Que un producto sea predecible implica beneficios predecibles. Es el caso de la cerveza, los caramelos, los seguros de coche, los refrescos, el chicle o las cuchillas de afeitar. De este modo es capaz de predecir el futuro económico a largo plazo de los negocios y decidir basándose en ese valor qué precio está dispuesto a pagar. Pero si la empresa en cuestión se ve obligada a cambiar cada cierto tiempo su producto o gama de productos, es imposible pronosticar su futuro, ni siquiera a corto plazo. El dinero de verdad se gana viendo las cosas venir. Número 119. Compra solo aquello que estarías encantado de conservar aunque el mercado cerrara durante 10 años. Cada año desde la década de 1960 y hasta 1990, Warren Warren y un grupo de colegas admiradores de Benjamin Graham se reunían para debatir su filosofía y comentar la jugada. Una de las preguntas conceptuales que solían plantearse era la siguiente: si tuvieras que poner todo tu dinero en las acciones y marcharte a una isla desierta durante 10 años,
¿Dónde invertirías? Una variante de la pregunta era, ¿qué comprarías hoy y conservarías gustosamente aunque cerraran el mercado de valores durante 10 años? Estas preguntas hacen que dejes de pensar en lo inmediato y empieces a hacerlo a largo plazo. Cuando piensas a largo plazo, empiezas a plantearte la calidad de la inversión y la situación económica futura del negocio. Ello lleva a sopesar si el producto que vende la empresa tiene una ventaja competitiva duradera, es decir, márgenes elevados sobre un producto que no necesita cambiar. Eso se traduce en que la planta y la máquina nunca se vuelven obsoletos, lo que significa que los costes de investigación y desarrollo son bajos. Costes bajos equivale a márgenes altos, y márgenes altos significan más dinero. En 1982, la empresa de Warren dijo que compraría sin importarle que el mercado de valores cerrara durante 10 años. Fue Capital Cities Communications. En 2006 dijo Coca-Cola Company, siempre que la relación entre precio e ingreso estuviera por debajo de 20. A Warren no le importa tumbarse al sol en una isla desierta siempre y cuando se esté haciendo rico mientras tanto. Número 120. El inversor de hoy no se beneficia del crecimiento de ayer. Es el crecimiento de mañana lo que hará que el inversor de hoy se beneficie. Si compro un negocio hoy, solo me reportará beneficios en el futuro y tampoco puedo conseguir dinero del pasado. La cuestión es si se producirá ese crecimiento y si estamos dispuestos a hacer el desembolso. Si la empresa cuenta con una ventaja competitiva duradera, el crecimiento vendrá, pero si paga demasiado por los títulos, en realidad lo que se hace es reducir la cantidad de dinero que se percibirá en el futuro gracias a la inversión, lo que reduce la tasa de rentabilidad anual. Se gastaría 100 millones en un negocio si solo le va a representar unos ingresos de 1 millón anual. Difícilmente. En cambio, correría para hacerse con un negocio que costara 100 millones y reportase 20 millones al año. Lo anterior son casos extremos. Lo difícil es decidirse cuándo se está en un punto intermedio. Pero si quieres ser como Warren, mejor aléjese de esos caos intermedios y limítese a lo fácil. Número 121. Si los mercados fueran eficientes, yo hoy sería un vagabundo con un caso de hojalata. En el mundo de la inversión existe la teoría de que los mercados de los valores son eficientes, de que el precio de las acciones representan exactamente lo que vale en un día determinado gracias a toda la información de que se dispone. Desde una perspectiva a corto plazo, el mercado de valores puede ser bastante eficiente, pero la eficiencia a que dan lugar las perspectivas a corto plazo a menudo genera errores de apreciación a largo plazo. Dicho de otro modo, las perspectivas a largo plazo del mercado de valores a menudo son ineficientes. Warren apunta respecto a la inversión que realizó en The Washington Post Company en 1973. The Washington Post Company era una propiedad del diario The Washington Post, de la revista de Newsweek y de 4 cadenas de televisión que, tirando bajo, valían 500 millones de dólares. Y a pesar de todo, el mercado de valores valoró la totalidad de la empresa en solo 100 millones de dólares. ¿Por qué tan barata? Porque desde una perspectiva a corto plazo, Wall Street no consideraba que las acciones fueran a dar mucho de sí al año siguiente. Y por cierto, así fue. Pero desde un punto de vista a largo plazo, la adquisición era una mina. Por ello, Warren decidió comprar títulos por valor de 10 millones. 30 años después, esa inversión de 10 millones vale 1.500. La moraleja es que la eficiencia a corto plazo a menudo crea ineficiencia a largo plazo, que puede hacer más que rico a quien la explote. Número 122. Por lo que a mí respecta, el mercado de valores no existe. No es más que una referencia para ver si alguien está dispuesto a cometer alguna locura. En Wall Street siempre hablan de las subidas y bajadas del mercado de valores y su capacidad para predecir cómo se comportará. A Warren no le preocupa en lo más mínimo la dirección que tome el mercado. Solo le importa si alguno de los miopes expertos de los grandes fondos de inversión ha metido la pata desde una perspectiva a largo plazo. Para descubrirlo, lee el Wall Street Journal, que realiza un trabajo impagable registrando todo tipo de estupideces. Número 123. En nuestra opinión, conceder el título de inversoras a entidades que compran y venden activamente es como llamar romántico a quien no para de mantener encuentros de una sola noche. El frenesí de compraventas
que suponen los fondos de inversión y los fondos de alto riesgo es prácticamente insaciable. Compra las acciones tras una caída de 1/4 de punto en los tipos de interés y un mes después venden esas mismas acciones cuando los tipos remontan un cuarto de punto. Se basan en una estrategia de inversión llamada momentum, que consiste en adquirir títulos cuando su precio crece rápidamente y venderlos si el precio decrece rápidamente. Si se produce, aunque sea el más ligero retroceso en los beneficios, venden las acciones. Y si tienen un lugar una subida, aunque sea modesta de los beneficios, entran al pastar. Y todo ello en pro de convertirse en el fondo de mayor éxito del año. Un honor que atraerá muchos millones de dinero fresco con que jugar, aportados por un público tan corto de vista que solo porque el trimestre haya sido malo se lanza a la búsqueda de nuevos fondos. Esto no es invertir, es especular bajo la apariencia de invertir. Invertir es comprar una parte de un negocio y verla crecer. Especular es tirar los dados en la dirección a corto plazo que marca el precio de los títulos. Lo primero te hace rico, lo segundo hace ricos a los gestores de los fondos, que son los encargados de lanzar los dados. Número 124. Nunca hemos tenido, tenemos ni tendremos opinión sobre la situación en la que se encontrará el mercado de valores, los tipos de interés o la actividad empresarial en un año. ¿Cómo es posible que alguien pueda ganar miles de millones en el mercado de valores y no tenga opinión sobre el mercado de valores o los tipos de interés? Warren puede hacerlo porque todo el mundo está preocupado de los vaivenes del mercado de valores y a dónde llegarán los tipos de interés al año siguiente, lo que se traduce en meteduras de pata como por ejemplo vender un negocio con unas perspectivas excelentes a largo plazo porque la fe podría incrementar los tipos de interés en un cuarto de punto. Y cuando estos grandes inversores venden grandes negocios por alguna estúpida razón, Warren está esperando con las manos abiertas para comprarlos y no dejarlos escapar. Así que si quiere hacerse manos abiertas para comprarlos y no dejarlos escapar, así que si quiere hacerse multimillonario, lo mejor es ignorar todas esas monsergas sobre hacia dónde se dirige o deja de dirigirse el mercado y olvidarse de la fe y sus tipos de interés para centrarse exclusivamente en determinar el valor económico de las empresas a largo plazo, que cuenta con una ventaja competitiva duradera y a continuación determinar si el precio es bueno en relación con ese valor. Si el negocio está infravalorado, cómprelo y si está sobrevalorado, aléjese de él. Si, es, si Si está sobrevalorado, aléjese de él. Si se muestra diligente y no se sale de este guión durante el tiempo suficiente, acabará teniendo una cartera llena de fantásticas empresas que con los años le harán multimillonario como a Warren. Número 125. En los multimillonarios que conozco, el dinero solo acentúa los rasgos de personalidad que ya tenían. Si eran imbéciles antes de ser ricos, han pasado a ser imbéciles montados en el dólar. El dinero solo hace que seas más de lo que eres. Si eres atento y generoso antes de tenerlo, aún lo serás más cuando seas rico. Y si eras un agarrado y un engreído, seguirás haciéndolo con los bolsillos llenos. No hay más que pensar en un personaje como Ebenezer Scrooge, cuento de Navidad, para entenderlo. Aunque Scrooge tuvo que empezar a ver fantasmas para darse cuenta de cómo era, al final del día las buenas personas son buenas personas, sean ricas o pobres, lo importante es que lo sean independientemente de que lo tengan. Vía lunes 18 de enero del 2009. Resumen del libro El Tao de Warren Buffett, la sabiduría de un genio. Seguimos construyendo nuestra filosofía de inversión sobre el pilar fundamental de la minimización del riesgo, aún desaprovechando oportunidades de alto riesgo con gran potencial de revalorización. Y con esto, amigos, termina este libro. Espero que lo hayan disfrutado y si les gustó esta lectura, por favor denle un grandioso like a este video y por favor apóyenme. Muchas gracias y que tengan un buen día.